Mi hermano dijo en la fe, el pastor Gustavo Alexander Graterol de la congregación Hija Comunidad Cristiana Renacer. Así que vamos a recibirlo en Cristo con un fuerte aplauso. Hermano, te amo mucho. Y haremos agradecido al Señor. Aleluya. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Y es para él más fuerte. Más fuerte. Sean todos bienvenidos. Y llegó el día más importante para los creyentes, que es el día de congregarse. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quisieron quedarse en su casa? Hay algunos por ahí. Bueno, dile al que tiene al lado, qué bueno que no te quedaste en casa. Díselo. Qué bueno que no te quedaste en casa. Aleluya. Porque el mejor día para un creyente es reunirse con su familia. Su familia en Cristo. Amén. Recuerdo tiempos atrás que mis reuniones eran familiares de sangre. Hacíamos una sopa los domingos. La excusa perfecta para no congregarse. ¿Sí? Reunirse con papá, con mamá, los hermanos. Y hacíamos la sopa. Y lo que nunca podía faltar, la cerveza. ¿A cuánto? ¿Cuánto vivieron eso? Lo viví. Y lo más tremendo es que nosotros nos reuníamos y llegábamos de 7:30 a 8 de la mañana y mamá ya estaba lista para irse a la congregación. Ella sí no se perdía su día de congregación. No importa que tuviéramos todo lo que fuéramos a celebrar, fuera su cumpleaños, fuera su aniversario, fuera lo que fuera, ella estaba lista para irse a reunir con su familia. Y nosotros nos preguntamos, ¿y nosotros qué somos? Pero ella lo entendía. Amén. Ya sé que se han saludado bastante, mucho, pero saluda a tu hermano que tiene al lado. Y dile, eres mi familia. Eres mi familia. Aleluya. Damos toda la gloria a Dios. Qué bueno, qué emoción. Lo que tenemos, lo que hacemos vida. Los pastores que muchas veces, así como ustedes, quisiéramos quedarnos en casa un domingo, un sábado. Yo tengo servicio los jueves y los sábados. Y a veces le digo a la pastora, ay, quiero quedarme en casa. Pero bueno, no podemos, la asignación es otra. Pero hoy, ustedes van a conocer y tienen que tener la convicción de quiénes son ustedes en el cuerpo de Cristo. Y así como nosotros los pastores, ustedes también tienen asignación. Amén. Así como nosotros, los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, los diáconos, que tienen una función específica, aquellos que aún no se les ha revelado un llamado, también tienen funcionalidad en el cuerpo de Cristo. También ustedes participan del cuerpo del Señor. Pastor, pero ¿qué seré yo? ¿Seré la ceja? ¿Seré una pestaña? ¿Seré un dedo, una uña? No importa. No importa dónde Dios te haya ubicado, pero tienes participación en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, maravilloso tiempo, Señor, unidos, reunidos, como asamblea, como iglesia, Señor, como tu cuerpo, Padre de la gloria. Gracias te damos, Padre bendito,
por el privilegio que nos da de ser llamados hijos tuyos, Señor, de ser aceptados en el amado. Gracias, Señor, te damos porque solo tú, Señor, lo haces. A pesar, Señor, de nuestra infidelidad, a pesar, Padre de la gloria, de que no te somos fieles, tú estás allí siempre para nosotros. Gracias te damos, Padre bendito, en el poderoso nombre de Jesús. Te pido que abra nuestros ojos del entendimiento, que quites todo velo, Padre de la gloria, y podamos recibir lo que tienes para nosotros, Señor, con humildad de corazón y con una conciencia limpia, Padre bendito, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Apláudele a Él. Los que están de pie se pueden sentar y los que están sentados se pueden parar. Aleluya. Y lo dejamos en disciplina, parado hasta el final de la prédica. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Y quienes trajeron la Biblia pueden levantarla. Quienes trajeron la palabra la pueden levantar. Y declaremos: esta es la Biblia. Repitan conmigo: esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la palabra dice lo que puedo hacer. Y vamos a leer la palabra de Dios, la infalible, la indestructible, la incorruptible, la poderosa palabra de Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Leemos su palabra en el poderoso nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies:
no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a esta la vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, reciban, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pablo relata a los corintios la manera semejante del cuerpo humano al cuerpo de Cristo. Pero miren ustedes, en el versículo siguiente, en el 28, Pablo le continúa diciendo y le dice: y a unos puso Dios en la iglesia. Ahora Pablo entra a hablar de la iglesia y dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pablo aquí le deja claro a la iglesia de Corintios que el Señor ha dejado autoridades en la iglesia, pero quien sigue siendo la cabeza es Cristo. Pero esto no quiere decir, como dice la palabra, que Dios, Él puso a cada miembro como a Él le agradó, como a Dios le agradó. No es el hombre quien da el ministerio, no es el hombre que hace el llamamiento, es Dios. Pero Pablo deja bien claro que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene su asignación. El tema de la cual va a hablar el Señor hoy se titula El gobierno del cuerpo. Y date cuenta que en la profundidad de la palabra podemos ver que cuando Pablo habla del cuerpo humano, comparándolo con el cuerpo de Cristo, es por propósito, es para que nosotros podamos entender y tener la convicción de que si tú perteneces al cuerpo de Cristo, tienes una asignación.
¿O es que las pestañas están allí para adornar el ojo? ¿O porque tiene una asignación? Aunque son fastidiosos los vellos de la nariz, después que uno empieza a los 50 años, ¿cómo fastidian? Pero alguna asignación tienen allí. Cada uno de nosotros, iglesia, tú debes entender de que si perteneces al cuerpo de Cristo, tienes alguna asignación. Y es que el hombre no fue creado para gobernar hombres. Y hay una mala interpretación, que pensamos que la iglesia vino a gobernar hombres. La iglesia vino sino para gobernar ambientes. Dios nos está capacitando en nuestro ser con todo lo que nosotros necesitamos para ejercer esa función de gobierno. Nos capacita aún con las pruebas y las dificultades. Si tú tienes dificultades, si estás pasando por pruebas, gózate, porque Dios te está capacitando. El Señor te está capacitando. Como Dios es un Dios de propósitos de todo nuestro ser, ya está todo el potencial que necesitamos. Ya está Cristo en ti. ¿Qué necesitas? Ya Él está en ti. El potencial está en ti. Solo debemos tomar conciencia de que el potencial de la iglesia debe convertirse en potencia. Porque potencial es algo que todavía no se ha visto. Y potencia es poder en acción. Es poder en acción. La iglesia debe tomar conciencia de la autoridad y del poder que el Padre nos ha entregado en su sola potestad. Es decir, lo sabemos porque está escrito. Sí lo sabemos, ¿verdad? Que Jesús le agradó darle toda la plenitud a la iglesia. El problema es que lo sabemos pero no accionamos. Lo decimos, sí, yo soy parte del cuerpo, soy de la iglesia, y no lo estamos viviendo. Todos nosotros nacimos con la capacidad de gobernar, pero no de gobernar personas, sino de gobernar ambientes. Nosotros tenemos que ser gobernados por Cristo para gobernar efectivamente nuestros dones, nuestros talentos, nuestro propósito, nuestras acciones. Indudablemente, cuando hagamos esto con efectividad, habrá gente que nos seguirá, porque entenderán que si nos siguen, se podrán conectar con su propósito. Y hay un problema grave, que no de ahorita, sino hay cristianos que quieren ser independientes. Y no existe, escuchen, ningún cristiano, y mucho menos la posibilidad de que alguien procurando independencia y gobierno personal pueda consumar propósito en esta vida. No hay ningún cristiano que fuera del gobierno de Cristo, creyéndose independiente, pueda tener propósito. Porque en realidad existe un propósito, el de Cristo. Amén. El diseño de Dios, amada iglesia, implica un nuevo hombre manifestándose al mundo. Ese nuevo hombre es Cristo y su plenitud.
compuesto por muchos miembros que en sujeción absoluta actúan en la tierra, bajo el gobierno de la cabeza, que es Cristo. El problema, mis amados, es que tanto el viejo hombre como el nuevo hombre subsisten en nosotros. Y a quien más tú alimentas, ese es el que va a prevalecer. Y literalmente, escuchen, literalmente, para que el nuevo hombre pueda prevalecer en nuestra vida, tenemos que matar al viejo hombre. Tenemos que matar al viejo hombre para que el nuevo hombre se manifieste desde nuestro interior. Un cuerpo cuyos miembros no aceptan o no acatan la orden de la cabeza, simplemente será un cuerpo incapacitado, deficiente para cumplir una misión tan importante como la de manifestar el reino de los cielos en todas las naciones de la tierra. Esa tarea solo puede lograrse con un cuerpo pleno en sus funciones. Por eso Dios está trabajando con nosotros, porque todavía hay muchos miembros con independencia de vida que deben asumir su rol, rendirse a la voluntad de la cabeza. Amados, solo así, en sumisión al Señor, podemos nosotros manifestar la vida de Cristo. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando nosotros analizamos la historia de la humanidad, desde el Génesis, nos damos cuenta que todo es cuestión de gobierno. El hombre fue creado para gobernar la tierra bajo el gobierno de Dios, no bajo su gobierno. El Edén era el ambiente designado para el gobierno y expansión, pero en el Edén estaba el adversario que, habiendo sido un querubín precioso, se convirtió en un diablo por no aceptar gobierno y declarar independencia. Este diablo fundó su propio reino y tiene un ejército organizado de ángeles expulsados del cielo que no se dejaron gobernar por Dios. Es decir, todo tiene que ver con gobierno. Te traigo a reflexión. ¿Te estás dejando gobernar por el Señor? ¿A qué gobierno perteneces? Porque hay dos gobiernos: el gobierno de Satanás y el gobierno de Dios. No puedes ser neutral. No vas a estar en el medio. Si tú te declaras independiente, te estás declarando rebelde al gobierno de Dios, y por lo cual pasas al gobierno de Satanás. Seguramente, cuando yo analizo esto, el que no conoce a Dios ve con mucho agrado eso de levantar bandera de la independencia y la libertad. Pero en realidad es una gran mentira, porque cuando tenemos un Dios llamado camino, verdad y vida, salirse de su gobierno solo implica cautividad y muerte. Hoy muchas personas dicen ser libres para hacer lo que desean, pero en realidad lo que ya estuvimos allí, sabemos que eso solo genera gente cautiva,
de su libertad. Lo único que nos hace verdaderamente libre es la verdad. Y la verdad no es una idea, es una persona llamada Jesucristo. No hay otro. No hay otro, iglesia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tienes que conocer a Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esta verdad es Jesús. Amén. Entendiendo que lo mejor que nos puede pasar como persona es vivir bajo el gobierno de Dios. Pero veamos los ambientes donde la iglesia debe gobernar, y no esa persona. Los ambientes son parte de nuestra área de gobierno. Adán tuvo asignado un Edén, pero no ejerció gobierno sobre todo lo que había en él, porque en todo ambiente busca meterse la serpiente. Por eso Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y dice que nada nos dañará. Amén. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 19. Cuando Jesucristo fue crucificado, cargó en su cabeza una corona de espinas, símbolo de los frutos de una tierra rebelde. Pero murió con esa corona y resucitó con una de rey. Es decir, la rebeldía que lastimó su frente quedó en el Seol, y a partir de la resurrección se levantó un nuevo gobierno que será reconocido por todos los hombres y todos los ambientes. ¿Están aquí? Dale un aplauso al Señor. Hoy nosotros somos embajadores de ese gobierno divino. ¿Quién lo dice? La poderosa, la infalible, la indestructible, la incorruptible palabra de Dios. Somos embajadores de ese gobierno divino. El reino de la luz debe manifestarse. Le decía que el gobierno de la luz debe manifestarse en este mundo lleno de tinieblas. Y eso implica que ambientes oscuros sean conquistados por el poder de la luz, sobre la cual las tinieblas no pueden prevalecer. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la iglesia. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre tu vida, sobre el cual las tinieblas no pueden prevalecer. Díselo a tu hermano: las tinieblas no pueden prevalecer sobre tu vida. Por lo tanto, tenemos la victoria asegurada. Sin embargo, escuchen, sin embargo, debemos reconocer que sin la plenitud del cuerpo hay ambientes difíciles de conquistar. Sin la plenitud del cuerpo hay ambientes difíciles de conquistar. Todos los ambientes tienen una realidad espiritual, y esa realidad espiritual es la que nosotros tenemos que gobernar. Claro, tú puedes estar imaginándote qué tipo de ambiente
tendrás que gobernar? ¿O a dónde tienes que ir para gobernar? Te podrás estar imaginando cualquier Edén en cualquier lugar de la tierra. Pero hoy te estoy hablando que el ambiente que tú tienes que gobernar es el ambiente de tu casa, de tu negocio, de tu trabajo, de tu ciudad, de la universidad. Es allí donde tú tienes que gobernar. Y algo muy importante, dejarte gobernar tú mismo por la cabeza. Porque si no te dejas gobernar tú, no vas a poder gobernar los ambientes. Cuando se nos revela el cuerpo al cual pertenecemos, se nos revela la importancia de ser gobernados por la cabeza. Se nos revela el poder y la unción que pretende fluir a través de nosotros, y por supuesto se nos revela que las tinieblas no pueden afectarnos, que si estamos en el cuerpo de Cristo tenemos autoridad para gobernar. De eso se trata la vida del reino. Si tú te dejas atrapar por cualquier circunstancia, acuérdate que tú viniste para gobernar. Las circunstancias no te pueden gobernar a ti. Los problemas no te pueden gobernar a ti. Hay algo más grande en nosotros, más grande que los problemas y las circunstancias, y es el gobierno de Dios, que todo lo gobierna. Amén. La palabra Cristo en el original se escribe Mashá, que significa ungido, porque la unción primero se derrama sobre la cabeza y luego desciende al cuerpo. Ustedes han visto los actos proféticos. Cuando se va a ungir una persona, se le echan el aceite en donde, en los pies, en las manos, donde se le agrega el aceite, y de la cabeza baja al cuerpo. Gloria a Dios. Porque la cabeza del cuerpo de la iglesia en Cristo es el ungido. Y la unción llega a nosotros. La unción llega a nosotros. Si nosotros no somos parte del cuerpo, solo somos visitantes externos. Y recibe tu espíritu si eres parte o no eres parte del cuerpo, o solamente eres un visitante externo. Entonces no pidamos que la unción fluya en nosotros, porque si tú no eres parte del cuerpo, jamás va a llegar la unción a tu vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más claro no puede ser, Señor. Si tú no eres parte del cuerpo, jamás te va a llegar la unción. Entendamos que entrar al reino no es algo que debamos hacer el día de nuestra muerte, sino algo que debemos comenzar a vivir hoy. Este es el tiempo para entrar a su gobierno. Y Jesús continuó diciendo: muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca los conocí.
apártate de mí, hacedores de maldad. ¿Eres parte del cuerpo o eres solamente un visitante externo que solamente vienes los domingos a sentarte? Hoy quiero decirte, si tú no eres funcional en el cuerpo, es duro, pero eres solamente un visitante. Si tú no te has sentido funcional en el cuerpo, entonces eres solamente un visitante. Y la unción no te va a llegar. Porque la unción le va a llegar a aquellos que son miembros del cuerpo, que son parte del cuerpo. Cuando menciono a los agentes externos del cuerpo, estoy haciendo referencia a los que se sirven del cuerpo, incluso a los que parecen del cuerpo, pero en realidad no lo son. La unción del cuerpo es para manifestar la persona de Cristo. Y Cristo es mucho más que una sanidad, que una liberación o que panes y peces. En el versículo 23, los hombres le decían al Señor: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No te exaltes, porque Dios, aun tú siendo un visitante externo, te puede usar. Te puede usar, pero por misericordia a la persona que necesita de Él. Pero porque Él te use, si no eres parte del cuerpo, no vas a tener su unción. Por eso, no te exaltes. En las Escrituras tenemos el relato de muchas personas que se acercaron a Jesús, que sintieron mejor porque comieron de los panes y los peces, de leprosos que recibieron sanidad y ni siquiera le agradecieron, o aquellos que fueron liberados por el poder de Jesús y con eso les fue suficiente. Es decir, gente que recibió algo del cuerpo ungido, pero en definitiva no fueron parte de la unción, no determinaron caminar con ella, solo recibieron un toque y listo. Se sirvieron del cuerpo, pero no eran del cuerpo. Una mujer ni siquiera tocó el cuerpo, le alcanzó con el manto. Otra dijo que se conformaría con migajas, y otro, como el centurión, recibió una sanidad para su criado desde la distancia. Sin embargo, aunque todas estas historias nos han inspirado fe y nos han mostrado el amor de Dios, debemos interpretar pacto, porque Jesús dijo claramente que Él a los hijos les traía pan, no migaja. Es decir, estas cosas solo eran un pedacito de lo mucho que traía. Pero bueno, parece que no entendimos gobierno, solo nos conformamos con los beneficios de un toque. En la antigüedad, en la iglesia del primer siglo, el Señor respaldaba porque ellos amaban las almas perdidas.
Esta gente salía a buscar las almas perdidas y el Señor respaldaba con milagros, con prodigios, con sanidades. Hoy en día la iglesia pide milagros. Dame milagros, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y no salen a buscar las almas. Un cuerpo funcional. Un cuerpo funcional. Pastor, órame. Pastor, no sé qué me pasa. Pastor, tengo problemas con mi esposo. Tengo problemas con mi esposa. Pastor, venga a mi casa porque me están molestando los demonios. Veo sombras. Y tu funcionalidad como cuerpo. Tu funcionalidad como cuerpo. Reflexionemos. Si esto me está pasando, entonces soy un visitante externo. Y las tinieblas me están rodeando. Porque si tú eres parte del cuerpo, la unción está en ti y las tinieblas no. Las tinieblas no permanecen. Tú tienes que tener convicción. Si eres parte del cuerpo o no lo eres. ¿Saben? Eso no pasa aquí, ni pasa en las iglesias hijas. ¿Sí? Pero todos sabemos que hay actividades. Hay discipulados, hay consolidación. Y entiendo ahora cuando Jesús dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, porque no todos están dispuestos. No todos están dispuestos a dejarse gobernar por el Señor. Cuando nosotros vemos personas con gobernabilidad, estas personas son parte del cuerpo. El apóstol publica siempre las actividades del ministerio. Ella es la responsable de colocar a cada quien en su puesto. Llegará el momento que el Señor le hablará y pondrá a alguien a delegar, porque esa persona que Dios le diga es funcional en el cuerpo. Llegará el momento que los apóstoles delegarán al ministerio, porque el Señor les revelará a aquellos que son funcionales en el cuerpo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso, amada iglesia, el cristianismo tiene que manifestar obligadamente una unción que tenga que ver con el cuerpo. Porque se supone que el cristiano es alguien que ha recibido la unción. Entonces, usted se puede estar preguntando, ¿quiere decir que los milagros son importantes para manifestar a Cristo? Claro que sí, mis amados. Pero lo que más impactó de la iglesia del primer siglo
no fueron los milagros que tanto admiramos, sino que al bautizarse ellos estaban manifestando al sistema de la época su renuncia. Cuando tú tomas la decisión de bautizarte, tú estás manifestando lo que ya Cristo ha hecho en tu vida, no lo que va a hacer, ya lo que hizo en tu vida. Pero hoy podemos ver, y no es de ahorita, porque hay una historia del mago Simón. Escucha, el mago Simón se bautizó, y lo que uno espera, que cuando una persona se bautiza, es porque tiene la convicción de lo que Cristo ha hecho en su vida, y ya es funcional en el cuerpo, ya la unción está en él. Y tomo la decisión de bautizarme porque ya el Señor ha transformado mi interior. Pero cuando leemos la historia, el mago Simón se bautizó, y cuando vio el poder del Espíritu Santo manifestado en los apóstoles, fue y le dijo a Pedro que quería que le vendiera el poder que él manifestaba. Él se bautizó y continuaba en la corrupción. De igual manera, hoy podemos ver personas que se bautizan simplemente por emoción, y después que se bautizan siguen siendo como Simón. Por eso mis amados, ellos declaraban su dependencia a un nuevo gobierno. Ellos estaban declarando con sus vidas: ahora obedecemos a un nuevo gobierno, renunciamos a este mundo y declaramos que Jesucristo es nuestro Rey. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Mis apóstoles, perdónenme por lo que voy a decir, pero hoy en día pareciera que dijeran: muero para Cristo y vivo para el mundo. Vemos personas bautizándose en la emoción y no en la convicción. Por esa declaración los torturaban ferozmente y los mataban sin piedad. Por eso fueron conquistadores, porque aún en esa época nadie estaba dispuesto a morir por su rey, y si alguien lo hacía era considerado un héroe. Imagine a familias enteras dispuestas a morir por su rey. Si la unción del Señor fuera para conquistar hombres, entonces Cristo fuera venido y fuera derrocado el imperio romano y se fuera montado en el trono humano. Pero podemos ver en la historia que Cristo no vino a establecer un reino humano. Él vino a establecer el reino de los cielos, un reino espiritual. ¿Entiende? ¿Cómo no lo iban a llamar cristianos si hicieron lo mismo que su rey? Murieron mostrando felicidad a un gobierno superior.
Hablábamos, mi apóstol y yo, después de los bautismos, y fue algo hermoso. Los que se bautizaron ese día, se vivió la verdad, se vivió la sinceridad. Pudimos ver que las personas que se estaban bautizando tenían la convicción y la claridad de lo que estaban haciendo. Y esperando y orando de que no se nos echen a perder. Que continúen siendo parte del cuerpo. Amén. Lamentablemente, iglesia, muchos cristianos hoy no se dan cuenta del privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo. Están inmersos en una religión o afanados por sus deseos personales. Apartan, déjame decirte, apartan la asignación que Dios te ha dado como miembro del cuerpo por atender tus deseos personales. Ponen como mayor importancia y con mucho afán lo que necesitamos materialmente, y nos olvidamos de que el Señor suplirá todo lo que necesitemos en gloria en Cristo Jesús. Nos olvidamos de que Él va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Por qué tenemos escasez? ¿Por qué nuestra economía es tan deprimente? Yo no podré tener medio en el banco, pero la poderosa, la infalible, la incorruptible, la indestructible me dice que yo soy rico en Cristo Jesús. La palabra me dice en Colosenses que Él es el que lo llena todo en todo. Y si tú eres parte de su cuerpo, nada te falta. Aunque vayas a la nevera y lo que tenga es pura agua, nada te falta. Aunque tengas que ir al mercado y diga no puedo ir porque no tengo dinero, nada te falta. ¿Sabes por qué? Porque aquí en esta vida, en esta tierra, las cosas suben y bajan, pero en el reino de Dios es estable todo. En el reino de Dios es estable todo, hay abundancia. Yo creo que todos han tenido fe vivencial de lo que estoy hablando. Todos hemos vivido bajas y altas. Lo que sí no puedes hacer, presta atención, lo que sí no puedes hacer es endeudarte solamente para saciar tus deleites personales. ¿Me explico? ¿Están aquí? La verdadera unción no se recibe, iglesia, por asistir a un culto, ni por el mero toque del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, de los diáconos.
La unción no la recibes por eso. La verdadera unción es la persona del Espíritu Santo. Y eso implica inevitablemente un cambio de gobierno. Porque el Espíritu Santo no viene a nosotros para que le digamos lo que tiene que hacer, sino para establecer su gobierno en nosotros. Pero ahora, ¿te estás dejando gobernar por Él? ¿Te estás dejando tú gobernar por Él? Siendo hoy ustedes miembros activos del cuerpo de Cristo, debemos entender que vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo es todo lo que la cabeza suelta sobre el cuerpo, y eso solo viene con propósito. O sea, lo que hoy se le debe llamar unción no es la sola presencia del Espíritu Santo para producir algún milagro, sino a su maravillosa presencia para establecer gobierno. Y cuando la obediencia a ese gobierno se hace efectiva, entonces las manifestaciones no faltarán. Gobernabilidad. El gobierno está. Pero hace falta la gobernabilidad. De que tú te dejes gobernar por el Señor. Gobernabilidad. Veamos que aunque la voluntad del Padre fuera para Jesús dar una palabra, la gente decía: no habla como hablan los demás, este habla con autoridad. Claro, analizando las cosas de esta manera, podemos comprender la razón. Es que había otra cosa detrás de la palabra de Jesús. ¿Y qué era la autoridad que estaba en Jesús? Había gobierno divino. Y cuando el Padre gobierna algo, ese algo funciona y produce aquello para lo cual lo envió. ¿Saben? No sé a cuánto les ha pasado a mí. Hace mucho tiempo, no tan mucho tiempo, porque yo soy el más pequeño de todos los pastores. Venía yo por la avenida e iba acompañado, porque siempre cuando Dios va a hacer algo, siempre va a haber un testigo. Y cuando yo venía caminando por la avenida, había un hombre sentado en la acera y literalmente estaba endemoniado. Y estaba en la acera y hablando solo y haciendo movimientos en el cuerpo. Y siento en mi interior algo que me impulsaba, y lo que venía a mi mente era que me le acercara y le hablara. Y lo que vino a mi mente fue: háblale en mi nombre. Cuando yo me le acerqué a él, me escupió en los pies, literalmente en los pies me escupió. Y cuando él me escupe, me dio temor y me retiré. Allí había un ambiente. Hasta el día de hoy llevo en mi corazón no haberle obedecido al Señor. Pero luego Dios, en su misericordia, vengo bajando de Portazuelo hacia la casa y venía con la misma persona que me acompañaba ese día por la avenida.
Y había otro joven parado en la cena, en la cual yo conozco. Y el Señor me dice: habla mi espíritu. Los pensamientos que me vinieron fue: ve y dile que la sombra de la muerte esta noche le va a arropar, pero yo voy a estar allí para protegerlo. Yo pasé de largo y me acordé del hombre de la avenida y yo dije: voy a obedecer. Me le acerqué, le puse la mano en el hombro, le saludé y le dije: escúchame, tengo palabra de Dios para ti. Y le solté la palabra y me retiré inmediatamente. 4 días después estaba yo parado en la ventana del porche de mi casa. Y escuchen, yo no vi cuando llegó, no vi cuando se me puso al lado, no lo sentí. Yo estaba concentrado pensando en algo solamente cuando escucho: pastor. Y yo volteo y lo veo. Me asusté cuando lo vi. Y le dice, y él estaba, cuando el mismo pastor le estaba mirando hacia allá. Y me dijo: pastor. Y yo lo veo. Y él seguía mirando hacia allá. Y le dije: ¿qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Se cumplió la palabra que me dio. Y cuando volteó, tenía un tiro en la cabeza. Estaba todavía sangrando. Y me dice: pastor, se cumplió la palabra que me dio. Anoche intentaron matarme. Me dieron y toda la cara sangrando y tenía el tiro. Aún con el tiro en la cabeza estaba vivo. Y aún sigue vivo, porque Dios le había dicho que lo iba a cuidar. Cuando Dios te habla, o cuando Dios te mande a hacer algo, sencillamente hazlo. Este joven es hijo de Dios, es lo que está apartado. Y aunque los hijos se vayan, Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos. Por eso dijo el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11: así será mi palabra, no volverá vacía, sino que haré lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Tú eres parte del cuerpo y eres funcional, Dios te va a enviar. Y te va a enviar a los ambientes. Cuando la Biblia dice que la cabeza unge el cuerpo, lo que está enseñando es que todo lo que Dios diseña es para establecer gobierno. Y cuando el cuerpo hace manifiesto ese gobierno por medio de la obediencia, se hace presente una unción visible. Esa unción visible es el reino espiritual que Dios nos propone en la tierra, en la tierra. Es el pedido que nos enseña a hacer. Mateo capítulo 6, versículo 10: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Debemos entender, amada iglesia, que meternos en el cuerpo nos habilita para el gobierno, nos da autoridad en el mundo espiritual, porque estar conectados con el cuerpo implica estar aceptando la voluntad de Dios.
Recién entonces podemos hablar de gobierno espiritual, de gobierno de ambiente, porque desde la posición de evangélico podemos manejar la sala de reunión, los horarios y las costumbres, pero desde la revelación del cuerpo podemos gobernar sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestro Señor. No estamos para gobernar hombres, ni a mi esposa la puedo gobernar. Pero en lo espiritual se tiene que sujetar. ¿Lo ven? Y yo me tengo que sujetar. Yo me sujeto como cabeza de hogar y ella se sujeta porque ella ve a Cristo en mí, ve la unción. Jesús se sentó a la diestra del Padre, pero el Cristo nunca dejó de ser enviado, porque todavía no ha concluido su misión. Y sé lo que ustedes pueden estar pensando. Ya va, pastor, pero Él lo hizo ya todo en la cruz del Calvario. Sí, Él en la cruz dijo: tetelestai, consumado es, la deuda está pagada. Y eso es verdad, no hay nada que agregar a la obra completa de la cruz. Pero déjame recordarte que el cuerpo de Cristo todavía está en la tierra a través de su amada iglesia. Y por lo tanto, Cristo sigue siendo el apóstol enviado, solo que ahora a través de su iglesia. Y concluyo, amada iglesia, que la iglesia tampoco ha terminado su misión aún. Por eso debemos recobrar una mentalidad apostólica y una revelación de cuerpo para trabajar coordinadamente en pos de manifestar el gobierno del reino de los cielos en la tierra. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tienes que tener la convicción. Él nos ha dado toda la autoridad. Y miren, busquen en su Biblia 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Y si aún te hace falta algo por creer quién eres en Cristo, recibe esto en tu espíritu. Dice la palabra: mas a Dios gracias. Presta atención. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
¿Y por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Déjame decir, es como mirarte al espejo. Y si te miras al espejo, te vas a ver tú. Pero a mí lo que me dice este versículo es que si Él está en mí, cuando yo me miro al espejo, tengo que verlo a Él. Si yo miro a uno de ustedes, tengo que verlo a Él. Cuando somos de su cuerpo y no agentes externos. Cuando somos de su cuerpo y no agentes externos. El potencial ¿cómo manifiesta el potencial de la iglesia? ¿Cómo haces tú para mostrar su potencia? Damián, pasa por ahí. Vas a hacer el papel de un mendigo. ¿Sí? El piso está limpio. Tírate en el piso. Tírate del piso. Javier, pasa por aquí. Cuando nosotros vemos una persona en la calle y tú eres funcional en el cuerpo del Señor y la unción está en ti, ¿qué puedes ver tú aquí? Vemos un ambiente de miseria, un ambiente de escasez. Podemos ver tinieblas en la persona, pero solo lo va a discernir aquel que es parte del cuerpo del Señor, porque el Señor te va a dirigir a ese ambiente donde tú vas a sacar la potencia del poder de la iglesia. Y sin miedo, sin temor, llegamos nosotros. Escuchen, como iglesia, siempre como iglesia, nunca independiente, como iglesia, porque eres parte del cuerpo. Llega Javier y pones en acción el poder. Le montas la mano en la frente y comienzas a orar y a reprender en la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, no a mí, en la autoridad que Dios o que Jesús le ha dado a la iglesia. Y reprendemos todo espíritu que tenga atado al hombre. Gracias, amén. Pero vimos. Gracias a Dios. Vimos este tipo de ambiente. Espíritu de miseria. Vente.
irreverencia, independencia. Todo el que es funcional en el cuerpo. Apóstol, ayúdame. Yo no puedo, apóstol. Tú tienes más unción, apóstol. Todo el que es funcional en el cuerpo. La unción está sobre él. El Señor pondrá palabra en tu boca para decirle a Él lo que Él necesita y lo que va a romper aquello que está atando su corazón. Vamos a orar por ti. Levanta tus manos. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.